imaginería religiosa es hablar de un Jesús atado a la columna, de un Jesús del pensamiento, de un Cristo yacente y de un Jesús nazareno. Y es llamado Jesús nazareno porque lleva la cruz a cuestas. Y cuando hablamos de una imagen con la cruz a cuestas, tenemos que situarnos en Jesús de la Merced. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente es el nazareno que se identifica con su cruz, que ha llevado sobre sus hombros durante mucho tiempo, y por eso hicimos este espacio para conversar nuevamente con el licenciado Walter Gutiérrez acerca de la cruz de Jesús de la Merced. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué relevante puede tener la cruz que lleva Jesús? Pues esa es la idea de este espacio, que conozcamos esa cruz de Jesús y por qué es tan importante. Walter, bienvenido nuevamente, y para entrar de lleno, la duda o la pregunta del millón: ¿es la cruz con la que Jesús fue entregado cuando fue, digamos, recibido por la cofradía, o hay un lapso de tiempo en el que Jesús usa otra cruz y después viene esta? Bienvenido. Gracias, Eduardo, y pues un gusto seguir conversando de este tema tan apasionante, porque el arte guatemalteco es justamente eso, una expresión de la pasión de Cristo, pero también de la pasión por la vida que los artistas guatemaltecos plasmaron en todo el arte de la época de la colonia. Y justamente, y muy concreto, la respuesta es no. Esta es por lo menos la segunda cruz que Jesús Nazareno de la Merced ha utilizado a lo largo de su historia. Pero aquí cabe una reflexión muy importante. Es la segunda cruz, pero es una cruz que procede del año 1704, es decir, que ya tiene más de 300 años sobre el hombro de Jesús Nazareno. Y esto lo convierte a él y la cruz en un ente unificado, es decir, no se entiende a Jesús de la Merced sin la cruz de Jesús de la Merced. Y entonces caemos en la cuenta que durante todos estos siglos, y ahora en el siglo XX y XXI, cuando las capacidades de poder mostrar a través de la fotografía, el video, etcétera, etcétera, a Jesús de la Merced, él se reconoce inmediatamente por esta cruz que es icónica. Ahora, cuando hablamos de que es la segunda cruz, nos referimos a que en 1655 él fue entregada con una cruz, creemos que muy sencilla, porque habla solamente de que estaba barnizada el inventario, pero en 1704 se le manda a hacer una nueva, y en 1716 se le manda a guarecer de plata, dice. Es decir, empieza a modificarse con un gusto, con un criterio más barroco. Y eso te quería preguntar, o sea, la cruz no es como la conocemos actualmente. Exactamente, porque por lo menos la de 1704 se remodela en 1716, muy probablemente para que estuviera con otras características para la ceremonia de consagración, y luego en 1741 se contrata al platero Blas de Ávila para que la vuelva a rediseñar y la vuelva, diríamos, a transformar, y es al final quien le da las características finales a la cruz que poseemos. Bueno, Walter, mencionabas algo que me parece importante, y para usted que nos sintoniza, hay publicaciones de 1900, 1800, donde Jesús siempre lleva la misma cruz. ¿Existe algún ícono, digamos, similar a la cruz de Jesús de la Merced que pueda ser comparado? Porque supongo que esta cruz ha servido de referencia para crear muchas otras. Digamos, hay muchos nazarenos que por el tipo de adorno, por el tipo de color de túnica o por el diseño de la túnica se les coloca otras cruces. En el caso de Jesús de la Merced siempre ha sido procesionado, a excepción de algunos años, tengo entendido, ya me contarás un poco más. Pero ¿cuál es, digamos, ese ícono que podría ser comparado con la cruz de Jesús de la Merced? Bueno, en ese sentido creo que tendríamos que hablar de las técnicas de las cruces, porque estamos ante una construcción muy original de los artistas coloniales, porque la cruz está formada con pequeñas tablas de madera de cedro que se van pegando para formar el óvalo perfecto, el círculo perfecto. Ya eso es una proeza enorme, ¿verdad? Porque estar formando esto como un rompecabezas es muy complejo, y encima anillado, porque no se puede hacer de un solo tirón toda la cruz. Entonces es un proceso muy complicado. Luego, la cruz de Jesús de la Merced está recubierta con pan de oro. Sobre el pan de oro está aplicada una corladura que es, popularmente se le conoce como barniz chinesco, que le da ese color verde, que debió de haber sido un verde muy intenso, ¿verdad? Que se ha ido, por el producto de la oxidación, oscureciendo a través del tiempo. Y después de eso aparece Blas de Ávila y la decora con esta parra que está formada con una especie como de escamas de ofidio muy interesante,
y unas uvas laminadas en oro. Es decir, es toda una joya. Y de ese tipo, o podríamos decir con ese gusto, porque no son iguales, solo encontramos otras dos cruces que son muy importantes. La cruz del Señor de Esquipulas y la cruz del Cristo de los Reyes de la Catedral. Y tiene sentido, porque estamos hablando del Cristo que preside la Gran Catedral de Santiago y del Cristo que preside la Gran Basílica de Esquipulas. Y junto a esas, la cruz de Jesús de la Merced, ¿verdad? Y a mí solo me gustaría agregar acá que lo que dijiste es muy importante respecto a que es una cruz icónica que se va reproduciendo y se va identificando siempre. Acá mismo en esta capilla de Jesús de la Merced, nosotros tenemos una obra fundamental de la pintura religiosa del siglo XVIII finales que muestra a Jesús de la Merced con la cruz que nosotros lo identificamos. Y esto es muy importante porque en todos los retratos que aparecen de Jesús en Chiapas, en Guatemala, ¿verdad?, aparece con la cruz, aparece con esta cruz. Y este cuadro que tenemos nosotros como gran referencia, donde hasta aparece el cíngulo de plata que todavía conservamos, es justamente una muestra de ese gran esfuerzo que se hizo por identificar a Jesús de una forma clara a través de cualquier medio posible en el siglo XVIII y XIX. Okay. Bueno, Walter, muchas gracias. Solo quisiera hacerte una pregunta. ¿En algún momento deja Jesús de la Merced usar esta cruz? Si la respuesta es sí, me gustaría entrevistar a alguien más y los quiero dejar ahí con la duda, pero si la respuesta es sí, ¿en qué año fue más o menos? Bueno, sí, ¿verdad? Fue necesario que en algún momento se le hiciera otra cruz por lo difícil que es conservar esta cruz. Y llegó un momento en que la cruz icónica necesitó de un proceso de restauración y bueno, allí ya dejamos la historia para poderla continuar acerca de este proceso que se llevó a cabo en los años 80. Bueno, gracias, Walter. ¿Se imagina usted la cruz de Jesús de la Merced en ese color verde que nos comentaba Walter? Sería interesante en algún momento imaginarnos cómo fue en ese momento ver al Nazareno de ayer, hoy y siempre con ese color de cruz, que aunque pareciera raro, pues la historia sí nos lo dice y fue el color que tuvo en sus orígenes. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde seguir interactuando con nosotros en este programa de Patrón Jurado. Compañía de Jesús corre a la luz, a la luz.